Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido, para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola a todos, bienvenidos una vez más al culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Yo soy Luisa. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de los barcos fantasmas. Barcos perdidos en el océano, barcos, pues sí, perdidos. Perdidos. Sí, barcos que desaparecieron sus tripulaciones o que aparecieron en circunstancias pues medio raras, ya todos sin vida. Y la verdad están interesantes las historias. Yo creo que todos hemos alguna vez escuchado alguna leyenda de algún barco o algo, o hasta visto en alguna peli. El Titanic, obvio. Obvio, pero bueno, no entra dentro de, pero hay una historia muy interesante del Titanic que es el libro Titán. ¿Alguna vez leíste eso? Como 20 años antes de que pasara la tragedia del Titanic, se publicó un libro que se llama Titán, que era considerado insumergible y que se estrelló contra un iceberg. Y o sea, haz de cuenta que la historia está muy parecida al Titanic. Entonces, la verdad es que está como que... Porque en el libro también manejan esto de que los tripulantes habían desafiado a Dios y bla, bla, bla. O sea, ya era una profecía, ¿no? Ándale, algo así como una profecía y está muy loco. No, órale. No, nunca había escuchado de eso. Sí, yo lo leí hace ya rato y cuando andaba buscando esto me lo encontré y yo, sí es cierto, ese es un dato curioso. Órale. Y pues bueno, muchísima gente ha escuchado, leído o visto en alguna película o algo historias acerca de estos barcos. También me encontré esta peli, no sé si tú la llegaste a ver, la del barco fantasma. Sí, está buena. Yo la vi cuando estaba pues chica, que salía ahí en Canal 5. Y la verdad es que sí estaba la escena esta, la principal, ¿no? En la que fallecen en el baile, está bien intensa. Yo creo que yo la vi en el cine. Sí, qué Creo. chido. No, yo no. Sí, o sea, me acuerdo haberla visto antes de la tele, ¿sabes? O sea, pero no me acuerdo si fue en el cine o la rentamos o algo así. Sí, No a me lo acuerdo. mejor. No, yo me acuerdo, o sea, la vi chica, pero no tan chica. Salió como en el 2000 algo, ¿no? 2002, una cosa así. Yo me acuerdo ya haberla visto Adolescente. como más grande. Ajá, sí, o sea, chica me refiero a como adolescente, cuando ya salía en el 5. Y que la pasaban un chorro así de que sábado en la tarde. Y la peli, Es ¿no? muy buena sí, peli, la la verdad neta. estaba muy chida. Dicen, pues se supone que es considerada ahora como de culto o algo así. Está muy padre esta peli. Sí. Sí, hay varias, otra de las películas de barcos que me gusta es, no me acuerdo cómo se llama, oigan, pero es sobre como doppelgangers. Qué Es chido. como doppelgangers, es más bien como que otra dimensión ahí mismo cuando suben al barco. Ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero está muy buena, de verdad. Yo no me acuerdo si esto fue como una película o como un capítulo en una serie o algo así, pero me acuerdo mucho haber visto una historia, por si alguien recuerda cuál es, que comenten cuál era. En la que por azares del destino los personajes llegan a este barco, ¿no? Y resulta que este barco están de fiesta y están así, y es como ese barco se supone que se había hundido hacía mucho o algo así. Y que ya, pues sí, o sea, que no había nadie vivo y todos los pasajeros están como ahí disfrutando, felices en la party. Y pues cuando ellos recién llegan, pues que los acogen y con que les dan de cenar y todo eso, porque creo que su barco había naufragado, una cosa por el estilo. Y entonces pues se sorprenden, ¿no? De ver que se suponía que este barco se había hundido, que este barco ya no existía, y que ellos llegan al barco y pues todo bien, todo party. Y resulta que en realidad es porque estaba maldito el barco, entonces las personas de ahí, o sea, estaban condenadas así, disfrutaban como que todo el día, pero están condenados a todas las noches repetir el día de su muerte. Fíjate que sí la he visto esa ¿Sí? que dices, pero no me acuerdo cómo se llama tampoco. Yo tampoco, pero me acuerdo que la vi y fue como que, güey, qué feo, o sea, porque sí que chido poder repetir la party, pero qué gacho, Todos así los como días. que todos los días está repitiendo el día en que moriste, ¿no? Sí. Se llama The Triangle
o Triángulo, no sé. Ajá, ándale. Esa peli. No es la que tú dices. Ajá, no. Pero la No, que no. yo les digo es esa, es como, pues sí, es como 2 Esa dura dimensiones. como 3 horas, ¿no? Yo recuerdo haberla visto. Dura 1 hora 40. Ah, no, entonces es que yo vi una, pero no, el Triángulo de las Bermudas, creo que se llamaba. No, esta nada más se llama Triángulo. Triangle. Yo recuerdo haber visto una que en aquel entonces estaba en 2 DVDs. O sea, no era nada más uno, eran 2 de que estaba bien larga, no cabía en uno solo. Me acuerdo que la vi con mis amigos y era así como que ya no, porque tenía como 1000 finales. Como que sentías que ya se iba a acabar y luego de pronto seguía y era como, güey, ya, acábate. Quiero saber qué pasa. Sí, yo vi esa y me gustó muchísimo. Y también creo que he visto la que tú dices, pero no me acuerdo, la verdad. No me No, acuerdo ni cómo yo. se llama. Hay que buscar. Yo tampoco me acuerdo, o sea, me acuerdo que la vi, pero te digo, ni siquiera recuerdo si era una peli o era un capítulo de una serie o qué era. Ujú. Pero sí. Sí, pues vamos a hablar acerca de algunos barcos famosos, algunas leyendas de historias de barcos famosos y pues algunos relatos, paranormales de uno de estos barcos. ¿Y qué más? Pues nada, nunca hemos tocado algún tema así como del mar Sí, o así, eventos paranormales en barcos y esas cosas. y creo que debe haber muchísimas historias, no solamente de barcos fantasma, ¿no? Sino como de las criaturas que puede haber que no conocemos. Qué miedo. O sea, a mí a pesar de que me gusta mucho la playa, el mar y todo ese pedo, jamás en mi vida tomaría un crucero. Ay, no, yo sí tomaría un crucero, pero me daría mucho miedo quedarme ahí en medio de la nada, ¿no? Ni un crucero, ni un trabajo así de que en una plataforma, Eso sí, no. nada. Eso sí, no, No. lo del trabajo en la plataforma no, pero lo del crucero sí lo haría. Pero estaba buscando cómo se llamaba porque no estaba segura, la de talasofobia, ¿no? De estas personas que le tienen mucho, mucho miedo a estar como en el mar, en medio de la nada. Creo que si tu crucero naufragara o sea, o ya, pues si te quedaras varado en medio de la nada, creo que desarrollarías ese miedo bien fácil. Sí, Sin sí, yo pedo. no me imagino, no. Lo que sí no entiendo mucho es como, por ejemplo, estas personas que tienen ese súper mega fan de irse súper profundo en como lo que pasó con este submarino que implotó hace no mucho y que ahora están otra vez volviendo a intentar ir y es como, güey, ya entiéndelo, no es buena idea. Pero bueno, cada Pues quien quién sus gustos. sabe. Sí, Pues es que sí lo lograron, ¿no? eh, Iban al Titanic. Y sí, sí sí, hay o sea, gente que ha ido al Titanic. sí, de hecho James Cameron es uno de los que llegó a ir, Ah, sí. pero esta empresa lo que buscaba era hacer como que turismo al Titanic. O sea, como que millonarios pudieran ir, subirse a su submarino para ir a ver el Titanic, así como, porque ahorita todo está como muy restringido, o sea, obviamente hay quienes pueden ir, pero no hay como una compañía que te lleve. Ujú. Y era como la idea, según tengo entendido, pero pues por desgracia el submarino que construyeron no estaba muy bien construido, que digamos, y pues implotó, güey, y qué fea muerte, la neta. Sí. Pero bueno, Pero bueno, cada ricos, quien. caprichosos. Pues sí, digo, si tienes el dinero como para hacer lo que quieras, a lo mejor terminas Sí, queriendo ir sí, al sí. espacio, queriendo ir a donde sea, ¿no? Ya te cansaste de irte a Europa 10 veces al Ujú, año llévenme a Plutón. a congelarme. Así, ¿no? Pues sí, o a Mercurio, no sé. ¿Ya qué quieres tú? Que te quemes, güey. ¿Team frío o team calor? Team calor no, yo soy team frío, pero no tanto como Pluto, güey. Si mucho llego a la luna, No mames. sí mucho. Pues bueno, sí. Y una de las preguntas que yo traigo aquí es el por qué no todavía hay desapariciones de estos barcos. Si se supone que hay, pues, radares, GPS, comunicación, o sea, todo esto, porque todavía siguen desapareciendo los barcos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Serán piratas? Pues todavía existe mucho esto o sea, casi siempre que hablamos de los piratas pensamos en estos seres, en estos personajes de 1800 o así, Ujú. pero la verdad todavía hay piratas, o sea, ya es Sí. muy distinto, ¿no? Ya no es el mismo tipo de piratas, pero son ya como piratas como los que salen en la película esta con Tom Hanks, Ujú. de ese tipo, ¿no? De yo soy el capitán ahora.
Este, y pues obviamente siguen atracando barcos para robarse las cosas de valor, porque pues imagínate la cantidad de dinero que no se transporta en barco en bienes, ¿no? A lo mejor no Ujú, directamente en dinero en efectivo o así, pero pues con bienes que pueden ser vendidos muy caros, ujú. como todo lo que se utiliza para electrónica, por ejemplo. Y pues sí, sigue habiendo. Algunos es por eso, otras de las historias es como que no saben por qué, o sea, no tienen ni idea de qué fue lo que pasó, sospechan dependiendo las circunstancias, ¿no? Que a lo mejor abandonaron no, el barco por X o Y o cosas así, pero no sé, está Sí, raro. ajá, o sea, yo era lo que iba a decir, así como que tal vez fue un simple abandono y ya, ¿no? Ujú. De que se pasaron a otro barco y pues ya, ¿no? Ahí dejaron y dijeron, pues, hay que se quede, ¿no? Asustando a la gente. Y así. Pero pues no sabemos, ¿no? A veces también pueden ser robos, o sea, o de que no hay como un dueño del barco y existe así de que no, este barco es mío y pues ya no, y empieza una pelea por el barco. No, y es que también si el barco generó daños, por ejemplo, traía algún material que contaminara y pues terminan abandonándolo y luego encuentran el barco solo y resulta que hubo ciertos daños a tal mar o lo que sea por el barco, pues el dueño tendrá que pagar la multa. Entonces, Ujú. obviamente no va a reclamar un barco que a lo mejor ya ni le costea obtenerlo, ¿no? Porque a lo mejor ya está dañado, ya no sirve y va a tener que pagar sus millones por el derrame de sustancias o cosas así. Vamos a hacer urbex a los barcos abandonados. Ah, Estaría chido. Hay uno en Veracruz. Vi varios sí. videos así de gente metiéndose Ah, a órale, qué chido. explorarlo. Ajá. Y sí se ve bien creepy, güey, porque pues es un barco ya viejo que se supone que era de la Unión Soviética. Esa es una de las leyendas, que era Ujú. como un ferry de la Unión Soviética que después se volvió como comercial y que terminó encallando ahí en Veracruz. Y ahí está, güey. Ahí, o sea, haz de cuenta que ni siquiera está tan difícil llegar al barco. Y Ujú. mucha gente va ahí a hacer Oh, sus exploraciones. Obviamente se recomienda no hacerlo porque, pues, peligroso, ¿no? Pero sí. sí hay muchos videos acá de exploración Ay, qué urbana. padre. Voy a verlos. Sí, están chidos. Qué chido, qué miedo, la verdad es que, pues es que pensándolo bien, nunca me he subido a un barco, ¿no? O sea, una lancha y ya. Pero no sé, es que a mí me daría muchísimo miedo. Yo me he subido a ferry nada más que yo recuerdo y pues como de estos barcos más chiquitos. Ujú. Recuerdo uno que nos vendieron en Puerto Vallarta como yate en mi graduación, en mi viaje de graduación de prepa. Y nada que. Pues era una lancha, güey, a mí no me engañan, eso no era un yate. Su definición de yate es muy distinta a la que uno tiene. Sí, ¿no? Dijeron, Pero estuvo chido. Incluían bebidas a bordo, entonces todo cool. muy bien. Sí, pues yo nada más me he subido así en esos turísticos, ¿no? De que te Ándale, llevan sí. a la isla de aquí, a esta isla, ¿no? Ándale, Acá. también esos. Y a O hacer este snorkel o cosas lugarcito o así, ¿no? así, ajá. Y pues ya, ¿no? Pero así un barco totototote así, que tenga varios pisos, cuartos, varias salones, todo eso, no. Yo, como a crucero, ¿no? Yo creo que el más grande que me he subido es al ferry, pero pues fue un recorrido como de una Ujú. hora y media más o menos. Y si era un barco totote, o sea, porque llegaba el camión, se subía al ferry y luego ya te bajabas del camión y subías por elevadores hasta Ujú. irte como a la cafetería. Había personas que sí tenían ahí como camarotes Mm. para descansar. Y Qué así que, padre. güey, por Así una pues hora y sí, media no mames. una hora está bien. Ya más de un día, no, gracias. No es cierto. Me subí a dos. En uno estaba bien chido porque por azares del destino lo conseguí bien barato, güey. Neta, estaba súper, súper barato. Me salió más barato que el precio regular, pero con VIP, por una promo que encontré, güey. Y pues terminé comprando ese, entonces me incluía de que las bebidas y cena y así todo el pedo. Y luego ya otro como de vuelta a la isla. Pero sí, los dos eran como de 2 horas. Uno por el norte y el otro por el sur. Oh. Estaba chido. La verdad estuvo padre y pues no pasa nada porque están grandotes, pero sí me Ujú. gustaría ir a un crucero, la neta. Muy bien, ahí nos cuentas. Ahí les cuento si está embrujado. Bueno, pues vamos a empezar con algunas historias, algunos, barcos famosos, ¿no? Leyendas. Aquí, a ver qué.
A ver qué encontramos. Yo voy a empezar con el Mari Celeste. Yo pensé que yo lo estaba confundiendo ese con el Queen Mary. Sí, yo ese del Mar y Celeste lo leí hace mucho en una revista de selecciones. Ujú, Y está bien, o sea, me gusta su historia. Es ujú. bastante famosa. Bueno, dice, el caso más famoso tal vez sea el de Mari Celeste, un bergantín de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso que en diciembre de 1872 fue hallado viajando a toda vela por el Océano Atlántico rumbo a Gibraltar. El 7 de noviembre de 1872, el Mari Celeste zarpó de Nueva York a Génova. A bordo, el capitán Benjamin Brinks, su esposa Sara y su hija Sofía de 2 años y 7 tripulantes. Y pues cargaban 1.701 barriles de alcohol industrial. A pesar de que la comida estaba servida y los botes salvavidas en su lugar, la tripulación había desaparecido de forma inexplicable. Una de las teorías para justificar la escena es que un grupo de piratas abordó el Mari Celeste y se llevó consigo a sus tripulantes, aunque otros deslizan la hipótesis de que una misteriosa criatura marina pudo haber sido la culpable de todo, mientras que una tercera versión asegura que se trató de un simple motín. Todo esto sucedió el 5 de diciembre. El Dei Gratia avista al Mari Celeste a 400 millas de las Azores, navegando erráticamente. Al abordarlo encuentran pues sin rastro, ¿no?, de los 10 ocupantes, pertenencias personales intactas, incluyendo todos los objetos de valor. Comida y agua suficiente, carga intacta, dinero en el camarote del capitán, el barco en buen estado para navegar. Solo faltaba un bote salvavidas. Está muy raro justo eso que si hubiera sido un botín, o sea, un motín, perdón, entre los tripulantes, o si hubiera sido un ataque pirata, pues no se hubieran quedado todas las cosas de valor, güey, es lo primero que se hubieran llevado. Y el hecho de que faltara un bote salvavidas, pues más bien dice que por algún motivo, por lo que sea, decidieron abandonar el barco. Pero pues está bien loco, ¿no? Porque ya nunca volvieron a encontrar la tripulación, o sea, los que abandonaron el barco y el barco sí. Entonces sí, es una historia muy loca. Sí. Qué feo, ¿no? Me da miedo lo de la criatura marina. O sea, Sí, claro. ¿qué criatura podría desaparecerlos a todos sin dejar un rastro, ¿sabes? Sin hacer un desorden o sin, qué sé yo. O sea, Claro, o sea, porque si fuera como que un kraken o algo así, pues deshace todo el barco. O sea, no es como que, ay, los desaparezco, pero todos se quedan intactos. sí, ¿no? Metiendo Sí. acá sus tentáculos y agarrando uno por uno. Uno por uno. Estaba jugando, sí. como con los muñecos. Y la comida y todo, o Sí. sea, qué loco. Sí, Y sí, está pues muy eran loca bien esa historia. poquitos, o sea, Sí, porque pues no era un barco tan grandote, pero para aquel entonces era un barco grande. pues sí. Changos. Sí, esa historia, esa leyenda la leí hace mucho y me gusta mucho, me llama la atención. Más porque esos barcos sí se ven como, pues sí, o sea, como que los barcos antiguos, estos de mástiles y así, Ajá. pues será porque no estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Pero se ven como medio creepy. Sí. Bueno, mira, este dice, esta leyenda es de en Cozumel, México. Una historia famosa entre los pescadores en la isla de Cozumel es la leyenda de los barcos fantasmas que a veces, según han relatado por generaciones, se divisan a lo lejos en momentos de neblinas. Según cuentan los pescadores y marinos, cada viernes durante octubre, pasada la medianoche, quienes se encuentran aún en el mar pueden ver un espectro con forma de un barco fantasma. Hay quienes aseguran haberlo visto, pero también hay quienes comentan que es una alucinación por consecuencia del cansancio, la deshidratación y el hambre, derivado de estar en alta mar por mucho tiempo prolongado. Esta leyenda tiene mucho tiempo de existir entre los pobladores desde los tiempos de los piratas y saqueos a las islas, donde se menciona que hubo hundimientos de barcos piratas en las costas de la isla de Cozumel. Pero la más significante fue hace poco, cuando un joven se fue de pesca a Punta Molas antes de ser ocupada y que hubiera vida humana ahí.
Así que se quedaba por varios días en ese lugar para completar una buena jornada de pesca y regresar con las redes llenas. Ellos ya estaban conscientes de las historias que se contaban en la región y de los misterios del mar. Pero en un momento de tranquilidad, el joven comenta: estábamos ya listos en la lancha para pescar. Era muy de madrugada cuando de repente se llenó de niebla. No se veía nada. Teníamos un mal presentimiento, pero ni mis compañeros ni yo pronunciamos palabras. Estábamos muy asustados. Así que nos quedamos quietos esperando a que amaneciera, cuando salieron los primeros rayos del sol. Uno de mis acompañantes gritó: ¡Miren! ¡Miren, ahí hay un barco parado! Menciona que era un barco viejo, de los que se utilizaban de manera antigua con velas y mástil de madera. No había viento y la embarcación no se movía. Luego vieron cómo otro banco de niebla lo ocultó por unos instantes. Cuando volvieron a tener visión, el barco ya no estaba. Después del susto se dirigieron a Cozumel, le contaron a los demás pescadores. Algunos de ellos les creyeron y otros no. Entre los presentes había una persona ya grande de edad que en sus mejores años se dedicaba a pescar. Alzó la voz y les dijo: es un barco fantasma. Se hundió hace años y podría tratarse de un navío que fue víctima de los piratas de aquel tiempo. Se dice que esta fantasmal embarcación fue hundida hace muchos años cuando los españoles surcaban aguas cozumeleñas. Y pues esa es la historia que encontré. La encontré en un periódico de allá de Quintana Roo y se me hizo muy interesante, la neta, porque fue como, güey, imagínate tú, o sea, de por sí el trabajo de pescador, me imagino, jamás he tenido la oportunidad de trabajar en Aparicio, pero me imagino que debe ser bien pesado. Imagínate que estás para empezar 4 de la mañana, güey, levantándote para pescar. Y de pronto ves un barco fantasma, güey. Ya ni ganas de pescar, güey. Qué miedo. Y luego más que están en una isla en la que no había más gente, o sea, no era como que, ay, bueno, nos vamos corriendo a mi casa. No, o sea, era como, tengo que ir para allá. Sí, claro. Sí, no, qué miedo. No, o sea, no sé, siento que es un miedo muy raro. O sea, porque ni siquiera estás como en tierra, ¿no? Sí. Y pues a dónde vas, como dices, ¿no? ¿O qué haces? Es como, quieras que no, el estar en tierra te da cierta seguridad. Es lo mismo que pasa cuando estás en un avión, por ejemplo, que piensas, si llega a pasar cualquier cosa ya valiste, porque no estás en tierra, o sea, es muy fácil que... Lo mismo en el mar, o sea, hasta se me hace más peligroso el mar que el aire, porque el mar es un monstruo, o sea, es enorme, todavía no terminamos de conocer ni la mitad, ni la tercera parte de lo que hay en las profundidades. Imagínate la cantidad de animales que no sabemos que existen y la cantidad de cosas que pueden estar ahí ocultas, güey. Sí, la neta sí. Pero si quiero ir a un crucero, páguenlo. Es que me imagino que los cruceros son seguros, ¿no? Me imagino. El único caso que yo pienso de crucero que me da miedo es cuando fue lo de la pandemia, que había un crucero en el mar y que por lo de la pandemia en ningún lado les querían recibir. Y entonces estuvieron las personas ahí encerradas. Creo que hubo personas enfermas y por eso no los querían recibir en los países. Entonces no podían no podían llegar a ningún lugar y ya se están quedando sin comida y les están racionando la comida. Eso sí me da miedo. O sea, aquí dices tú, güey, llega a pasar cualquier cosa así y no sé, ahora que está lo de las guerras, güey, que ha estado bien feo. Imagínate, llega a pasar algo así y es como, no te van a recibir en ningún lado y ¿qué haces, güey? Eso sí me da mucho miedo. Sí, claro. Que por cierto, ya no hagan más, ¿cómo se le llama? ¿Guerras? ¿Embarcaderos o cómo se llaman? De cruceros en Cozumel. Sí, ya hay mucho. Están acabando con los arrecifes. No mamen, o sea, ¿qué pedo? Nomás están pensando en dinero y pues está bien, pero ya hay, o sea, ya existen varios embarcaderos ahí y yo creo que es suficiente, ¿no? O sea, también, ¿qué le están dejando a la gente? Y es que está bien gacho porque dices, o sea, cuando uno va como turista a cualquier lugar, pues claro, ¿no? Quieres conocer y todo, pero también cuando vas como turista tienes que ir de forma responsable a no joderle la vida a los que están ahí, ¿no? A los que van a pagar las consecuencias de lo que hagas. Porque, o sea,
antes el mar de Cancún y de toda esa zona era súper bonito, así súper cristalino, súper azul. Yo nunca he ido, pero he visto las fotos de qué tan bonito estaba. Y ahorita ves las fotos y es bien triste porque ya está todo negro del, ¿cómo se llama? Sargazo. Ándale, del sargazo que se está provocando gracias a que están acabando con el arrecife. O sea, es muy triste. Entonces sí, apoyo la moción de ya no hagan embarcaderos ahí. Sí, Ya por hay, favor. usen los que ya hay, y si no son suficientes ya no inventan 2 barcos entonces. Sí, no mamen. O sea, porque aparte vas a turistear, pero ¿qué vas a ver si Sí, no ya te hay acabaste playa, todo. sabes? Ajá. Sí, no mamen. Bueno, sigamos con otras historias de terror. Otro tipo de terror. Esta me da mucho miedo. Se llaman los rostros fantasmales del... ¿Qué significa SS? Ni idea, pero he visto varios En los barcos que tienen SS. Ujú. Déjame Bueno, busco así en lo que dice. tú lo... Los rostros fantasmales del SS Watertown. A veces los fantasmas marinos eligen barcos humildes. El caso del Watertown es uno de los pocos con presunta evidencia fotográfica. Diciembre de 1924. El petrolero Watertown navegaba por el Pacífico. 2 tripulantes, James Courtney y Michael Meehan, murieron por gases tóxicos limpiando un tanque. El capitán siguió la tradición, funeral y sepultura en el mar. 3 días después, un marinero gritó: 2 caras flotan en el agua junto al casco. Mira, 2 caras flotan en el agua junto al casco mirándolo. Al principio, escepticismo, pero más tripulantes las vieron. Aparecían y desaparecían, siguiendo al barco. Todos reconocían en ellas las caras de Courtney y Meehan. El capitán Kit Tracy, nada supersticioso, decidió zanjar el asunto. Cogió una cámara y esperó. Disparó 6 fotos, 5 normales. En la sexta, ahí estaban, 2 rostros humanos reconocibles flotando. Guardó el negativo bajo llave. En puerto, envió el negativo sin revelar a la compañía. Técnicos independientes, sin conocer la historia, revelaron la foto y confirmaron que no había manipulación. La fotografía, los fantasmas del Watertown. Sigue desconcertando. Sin Photoshop en 1924, aunque los escépticos hablan de efectos de luz, la imagen nunca ha sido explicada satisfactoriamente. Y sí se ven así las Rostros caritas. muy fijos. Güey, qué miedo. Sí, sí, sí. Y encontré que es el SS en los barcos. ¿Qué es? Dice que se originó como steamship, que era para señalar que un barco era un barco a vapor. Cuando era como algo novedoso, ¿no? Los barcos a vapor. Y entonces te hacía saber que el barco que estabas viendo no era de velas y así, sino que estaba impulsado por vapor. Okay. Y que ya ahorita, en este tiempo, que ya no es tan común que haya barcos a vapor, que ya no son como lo más moderno, cuando tiene SS evolucionó a significar single screw ship, o que es un barco de una sola hélice. Y pues bueno, eso significa. Y esta es la foto. Güey, no mames, ese se parece a Einstein. Es que hay uno que neta se parece a una foto de Einstein, fuera de show. Ponla en el video para que lo vean, porque sí están muy claras las caras. Güey, qué pedo. Sí, o sea, sí parece que son unas personas que están pues pidiendo ayuda, o como que, pues sí, ¿no? Como la carita ahí se ve en el mar. Están muy... Qué miedo. Sí, sí se ven. Sí, la neta, qué miedo. Mira, y justo también busqué eso del SS porque yo traigo uno que también dice SS y pues quería saber de qué significa también. Bueno, mira, esta se llama, es el Urang Medan. En el mes de junio de 1947, 2 barcos estadounidenses que hacían las rutas comerciales por el estrecho de Malaca, entre Sumatra y Malasia, aseguraron recibir una llamada de SOS. El mensaje se leía así: todos los oficiales a bordo, incluyendo el capitán, han muerto. Están tumbados en el cuarto de mando. Toda la tripulación muerta. Se dedujo que el mensaje había sido enviado por el carguero holandés SS Urang Medan, el cual hacía la ruta por el estrecho de Malaca. Por su parte, el Silver Star, el barco más próximo, se dirigió rápidamente en su ayuda.
En pocas horas el Silver Star llegó a la zona. El capitán de barco de rescate reunió a un grupo de abordaje, quienes al subir a bordo se toparon con una horrible imagen. La cubierta estaba llena de los cadáveres, la tripulación holandesa yacía muerta y todos con una expresión de auténtico terror en sus rostros. En el puente de mando se encontró el cadáver del capitán y sus oficiales, mientras que el radiotelegrafista estaba en su puesto aún con las manos puestas en el telégrafo, pero al igual que el resto de la tripulación, tenía los ojos enormemente abiertos. Tras realizar varias investigaciones, no encontraron signos de violencia ni en los propios cadáveres ni en el barco. Mientras parte de la tripulación del barco de rescate amarraba al barco fantasma, comenzó un incendio que hizo que los rescatistas volvieran a su barco para escapar a costa de sus vidas. Tras soltar las amarras y haberse distanciado, el SS Ourang Medan explotó con una gran fuerza, haciendo que el barco se hundiese rápidamente. Se rumora que sus bodegas contenían materiales altamente peligrosos que, de haberse mezclado, hubieran producido vapores letales matando a la tripulación, pero los tripulantes del Silver Star no advirtieron ningún olor. Otras teorías pueden ser que el barco circulaba por una zona donde las fisuras del fondo del mar emanan nubes de metano y diferentes gases, pudiendo envolver al barco y producirles esa muerte. Lo que es seguro es que el secreto del SS Ourang Medan ahora está en el fondo del mar y nunca sabremos qué fue lo que sucedió realmente. Me gustó esa historia porque, entiendo las teorías, ¿no? Las teorías lógicas de que a lo mejor vapores, a lo mejor lo del metano del mar y así, pero ¿por qué tenían esos rostros de terror? Sí, claro. Porque creo que cuando falleces, por ejemplo, las personas que llegan a fallecer, puedo estar equivocada, ¿no? Pero las personas que llegan a fallecer por que se les queda el calentón prendido y se apaga, ¿no? Y por intoxicación. Pues yo nunca he leído historias de que digan que aparecen con rostros de terror o algo por el estilo. O sea, al contrario, la mayoría de ese tipo de muertes es como dormidos, o sea, como si estuvieran dormidos. No sé cómo sea con el metano, no sé cómo sea con esas cosas, pero pues también habría afectado a los que fueron a buscar, ¿no? O sea, los que fueron ahí a ver. Claro. No sé, está muy raro. Pero cómo, o sea, lo raro es eso, ¿no? Cómo te quedas con una imagen en el rostro, pues, sí. Y así mueres. Sí, y que no hubiera ningún rastro de nada que, o sea, por ejemplo, que hubiera habido piratas o que hubiera habido algo que se hubiera metido al barco y que hubiera causado ese terror tan grande en ellos. Porque no había ningún rastro de violencia, porque no había ningún rastro de robo de cosas o así. O sea, todo estaba como normal. Sí, la neta, está muy loco. Y pues bueno, nunca sabremos qué pasó. Ese sí era de vapor por el tiempo en el que dice que es. Ese sí era todavía de vapor. Bueno, pues este es el Ocean Bone o algo así. Yo no sé leer esto. La aparición fantasmal del 2024. Eso es muy reciente. Marzo del 2024. Un pasajero del ¿cómo se dice esto? Norwegian Joy de la naviera Norwegian Cruise Line fotografía un velero vacío, medio hundido, sin mástil, flotando en el Pacífico. La foto llega a redes sociales. ¿Alguien lo conoce? Podría ser el Ocean Bound. Abril del 2023. Kerry y Frank O'Brien y su amigo William Gross, marinos experimentados, zarpan de Mazatlán, México, a San Diego. Su viaje estimado era de 10 días. Al día 3 fue la última señal por satélite. Después, silencio absoluto. La Guardia Costera busca intensamente. No encuentra nada. El Ocean Bound se esfumó. Hasta esa foto, casi un año después, expertos analizan el casco coincide. La ubicación es plausible por las corrientes, pero sin examinarlo no hay certeza. Si ese fuera el Ocean Bound, ¿qué ocurrió? ¿Por qué abandonaron un velero que aún flotaba un año después? ¿Dónde está el bote salvavidas? ¿Por qué no hubo llamada de socorro? ¿Cómo derivó casi un año por rutas transitadas sin haber sido detectado? La Guardia Costera mantiene la búsqueda activa. El océano dejó entrever un secreto, solo para ocultarlo de nuevo.
Qué misterioso, ¿no? Ay. Sí, que apareció y luego volvió a Ajá. desaparecer. Se me hace bien, bien interesante ese tipo de historias. Traigo algunas como parecidas, ¿no? De esto que tuvieron algo pasó que ya los tripulantes abandonaron el barco o que ya no pudieron, que fallecieron ahí o lo que sea, y que el barco sigue navegando por incluso años, güey. Pero ¿por qué no dicen SOS? ¿Por qué no hay como algo, ¿sabes? Pues como sí, si tienen todas estas máquinas, comunicación y todo eso. O sea, que no haya una llamada de auxilio. sí hay, se comunican con los barcos más cercanos, Ujú. para pedir ayuda. Pero, por ejemplo, Pero, ese, ¿quién que sabe? dicen así como que ya no hubo No hubo respuesta, no hubo comunicación. Sí, no, o sea, es eso como, ¿qué pedo? Sí, a veces, o sea, es como, a veces ya no hay comunicación porque fue ataque pirata, digamos, y pues ya no los dejaron comunicarse, o se averió el aparato, o pues quién sabe, o sea, no podemos saber, pero se me hace bien interesante eso de que sigan navegando durante mucho tiempo. La historia del accidente que traigo, si fuera un buen de años, y está bien interesante, bueno, se me hizo muy interesante. Y y es que estás de acuerdo que perder un barco en el mar es como, güey, o sea, tienes más probabilidades de encontrarte una aguja en un pajar, literal. Es muy, muy, muy grande, por más que a lo mejor te hayan dado su última ubicación, al momento de pedir la ayuda, el mar puede arrastrarlos Ujú. kilómetros y kilómetros sin que te des cuenta, o sea, en un ratitito, o O hundirlos llegan al Triángulo de las Bermudas. y se teletransportan a la Antártida. Digo, al Atlantis. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará allí? Pues Pues solo alguna es vez- un mito. Alguna vez habíamos visto que la gente dice que es solo un mito porque en realidad el motivo por el que pasan más accidentes ahí es porque hay más circulación ahí, o sea que en porcentaje en comparación a otros lados no es tan alto en comparación. Pero quién sabe, no lo sabemos. Aparte también es como medio raro que pase tanto con barcos como con aviones, como con, o sea, no es nada más como que digas tú, bueno, es que es paso común de Ujú. A mí me ondea mucho eso de que en este año haya habido tantos accidentes de aviones, güey. O sea, yo sé que es muy probable, los accidentes en cualquier medio de transporte son muy posibles, ¿no? Pero el hecho de que en este año haya habido tantos tan seguidos se me hace como que, no sé, güey, me ondea. Pero bueno, Sí. Sí, así de miedo subirte a los aviones. ya sé, güey. Sí, la neta sí. Bueno, miren, esta historia es la que les digo que años, espero que les guste tanto como a mí, dice. El 26 de febrero de 2016, Christopher Rivas y su compañero de tripulación salieron en su pequeño barco de pesca del puerto de Barobo, en Surigao del Sur, esto es en Filipinas. Cuando aparecían por el horizonte las primeras luces de la mañana y una hora más tarde estaban faenando en su caldero habitual unas 40 millas de la costa. En algún momento de la jornada de trabajo, cerca de las 4 de la tarde, Christopher levantó la cabeza en lo que fuera que estuviese haciendo en aquel instante y dejó vagar la mirada sobre el mar, calmo y tranquilo como un espejo. Fue entonces cuando la jornada se transformó en algo difícil de olvidar. Al principio no sabía muy bien qué era lo que estaba viendo. A cierta distancia, flotando, inmóvil sobre las aguas, un bulto de forma incierta iba a la deriva, llevado por las corrientes y el viento. Christopher y su primo terminaron de izar las redes y al fin y al cabo solo para eso habían ido allí. Y entonces, con parsimonia, se acercaron a aquel extraño objeto a la deriva. Surigao del Sur está relativamente cerca de una arteria marítima principal, una zona que es ruta de paso habitual de los innumerables cargueros que unen China, Corea y Japón con Europa y Estados Unidos. Es una vía naval tan transitada que no es del todo infrecuente encontrarse basura de gran tamaño a la deriva. Un maltrecho velero, Son Magic, de 40 pies, flotaba semisumergido en apenas unos metros de su barco. El mástil había desaparecido. La quilla estaba inclinada casi 30 grados y media cubierta repleta de una maraña de cabos y restos destrozados de velas que parecía estar siendo arrastrado por las olas. De manera incongruente, los dos paneles solares situados sobre la toldilla de popa permanecían en perfecto estado, como si toda aquella devastación no fuese con ellos.
Parte del casco estaba cubierto por algas y moluscos, y una gruesa raya oscura marcaba la línea de flotación, dejando bien claro que hacía mucho tiempo que estaba en el agua. Pero aún así se distinguía perfectamente el nombre de la embarcación, Sayo, escrita en grandes letras negras sobre la resquebrajada pintura blanca. Armándose de valor, decidieron abordar el velero para descubrir qué era lo que se ocultaba en su interior. La luz del sol se colaba por los ventanucos abiertos de par en par y por las escotillas superiores, pero aún así Christopher tardó un rato en habituar su mirada al interior sombrío de la cabina. Una pequeña vía en alguna parte había dejado entrar bastante agua y una charca indefinida repleta de restos de comida, aceite y objetos diversos le llegaba por los tobillos. Entonces vio que al fondo, en el lado del estribor de la nave, un hombre sentado en la mesa de navegación parecía dormitar sobre su brazo derecho con la radio a pocos centímetros de sus dedos. Según se recoge en su testimonio, antes de que Christopher pudiese pronunciar ni una sola palabra, una ola movió el buque lo suficiente como para que un rayo de luz cayese sobre la cabeza del hombre, y fue entonces cuando el pescador filipino comprendió lo que veía. Los dos pescadores dieron aviso por la radio al tiempo que remolcaban el maltrecho yate hacia la costa. Por el camino, la vía del agua se fue ensanchando y cuando las autoridades se acercaron por primera vez al interior del Sayo, el agua ya le llegaba al cadáver desecado casi por las rodillas. Lo primero que observaron fue que todos los objetos de valor seguían a bordo, lo cual descartaba que aquello fuese obra de un asalto pirata, algo que no hubiese sido nada extraño en unas aguas infestadas de depredadores. Había una cartera llena de dólares y euros, y grandes reservas de comida enlatada y un costoso equipo de telecomunicaciones a pocos centímetros del cadáver. Flotando en el agua, estancada dentro de la cabina, docenas de fotos arrancadas de un álbum. Una cartera plastificada con documentos permitió darle una identidad al tripulante misterioso cuyo cadáver momificado observaba aquel trajín. Su nombre era Manfred Fritz Bajorat, un alemán de 59 años que no había sido visto por nadie desde que en el año 2009 recaló en el puerto de Mallorca. Un año después, el Sayo se cruzó con otro barco en alta mar y desde aquel instante, excepto por algún mensaje de su página en Facebook, era como si se lo hubiese tragado las olas, hasta que apareció momificado en las costas filipinas. ¿Qué le había pasado a aquel barco? ¿Cómo había muerto Manfred y cuándo? Y sobre todo, ¿cómo era posible que su cuerpo estuviese tan espantosamente conservado en un último gesto de hacer una llamada de radio? ¿A quién quería llamar y para qué? Su primera conclusión es que fue un infarto fulminante el que había acabado con él y que llevaba muerto más de un año, probablemente 2. Una extraña y curiosa combinación de altas temperaturas, el calor dentro de aquella pequeña cabina era sofocante, junto con un fuerte viento marino recargado de sal, había ido desecando el cadáver de Manfred Bajorat hasta dejar una momia en perfecto estado. El contraste entre el cuerpo incorrupto de Bajorat y sus fotos familiares desdibujándose lentamente y vaciando su pasado resultaba profundamente perturbador. Sin embargo, algo mantenía alerta a la policía filipina. Apenas había objetos personales del único navegante del barco más allá del álbum de fotos y, lo que es más inquietante, hacía un mes, el 31 de enero, el Max Exchange, uno de los barcos participantes en la Vuelta al Mundo Vela Clipper Race, dio aviso de un yate a la deriva con el mástil perdido y de las mismas características que el Sayo a la altura de Guam, a más de 1000 millas náuticas del lugar donde Christopher Rivas hizo su macabro descubrimiento. Pese a que incluso llegaron a abordarlo, la organización de la carrera hizo caso omiso de esas advertencias por motivos desconocidos, y el Sayo continuó su camino durante un mes más. Resulta difícil comprender cómo un velero de 12 metros puede navegar a la deriva durante varios años sin que nadie se dé cuenta de ello. Quizá la enormidad del Pacífico y el propio cadáver solitario de Bajorat ayuden a comprenderlo. Fue a finales de los 90 cuando este antiguo vendedor de seguros en una ciudad del Bajo Ruhr alemán, después de toda una vida ordenada y tranquila, decidió huir del frío y vender todo lo que tenía y lanzarse a recorrer los mares junto con su mujer Claudia. El sueño se rompió bruscamente en el año 2010, cuando Claudia falleció de cáncer y Bajorat la enterró en la isla caribeña Martinica. A partir de ahí se le pierde el rastro, excepto por breves actualizaciones de sus cuentas en redes sociales, hasta que de repente, hacía casi 2 años, desapareció por completo.
Uno de los documentos recuperados en la cabina del Sayo era un texto de unas 20,000 palabras que Manfred Bajorat le dedicaba a su mujer y en el que estaba trabajando cuando la muerte le sorprendió en alta mar. 30 años estuvimos en el mismo camino. Luego, el poder de los demonios fue más fuerte que el deseo de vivir. Te fuiste, que tu alma encuentre paz, tu Manfred. Quedan todavía muchas preguntas por responder sobre el extraño viaje de años del Sayo, pero quizá la más acuciante sean estas dos. ¿Estaba realmente solo Manfred Bajorat en el momento de su muerte? Y si es así, ¿dónde está su ordenador portátil, el único objeto que la policía de Barovo no ha podido encontrar? El único que puede tener las respuestas a todas estas dudas ha estado sentado en la misma silla durante 2 años, esperando a que alguien hiciese las preguntas. Durante todo este tiempo, una placa atornillada en uno de los mamparos del velero ha estado siendo testigo del lento discurrir de la travesía. En esta placa de bronce hay grabado un mensaje que, visto ahora, en esta perspectiva, resulta estremecedor. Este barco es una delicia para el capitán, pero un infierno para sus marineros. No cabe la menor duda que Manfred Bajorat, como capitán y único tripulante del Sayo, conoció profundamente los dos extremos de esta sugerencia. Y solo él tiene las respuestas a todas las preguntas que aún están pendientes de contestar. Órale. Güey, imagínate meterte al barco acá de, a ver si encontramos dólares y nada, que te encuentras una momia. No, hay fotos de eso. Yo Sí. vi una foto y se me hizo súper creepy. Sí, Yo está creo la que foto era de... esa, ¿no? Es la foto de donde están señalando el cadáver. O sea, sí se ve bien creepy porque se ve así estirando la mano para alcanzar el comunicador y luego así como recargado. O sea, de que... Sí, o sea, se murió Ya. intentando llamar para pedir ayuda. Y se me hace bien extraño eso que dice de que lo habían visto tiempo antes en esto de la carrera esta mundial y que estaba lejísimos y pues ignoraron, por no sé qué motivo ignoraron eso, pero que lo ignoraron y luego lo encuentran súper lejos un tiempo después. O sea, que dices tú, ¿cómo se transportó tan rápido en un mar donde había tantos barcos y que nadie lo viera? Y también, o sea, que llegara ahí intacto. O sea, era un yate, no era como que un super barcote que pudiera contra las tempestades del mar, ¿no? No sé, está muy raro. Ay, LOL, la carta que le escribió a su esposa. Está bien triste, güey. Sí. La neta sí me imagino, o sea, no me imagino lo triste que debe ser haber empezado eso con tu pareja y luego estarlo haciendo tú solo, como que debe ser muy desgarrador. Ay, sí. Pobrecito. Qué triste. Pero bueno, vamos a seguir. A la que sigue. Bueno, pues traigo otros 2 barcos famosos. Traigo el Queen Mary y el holandés volador. El holandés errante. El de Bob Esponja. El de Bob Esponja. Les voy a leer el del holandés, que ya muchas personas conocen, ¿no? Es uno de los más famosos. Y después el otro más adelante, porque también traigo unas leyendas, unos fantasmas, pues unas historias de los fantasmas del Queen Mary. Entonces ahí como para irnos seguidito con eso. Va, me parece. Dice, hace algo más de 500 años existió un hombre devoto del mar llamado Hendrik van der Decken. A este hombre se le encomendó la tarea de comandar un buque conocido como el holandés errante. Cuando el capitán y sus tripulantes se dirigían a las Indias Orientales desde Ámsterdam con el propósito de hacer fortuna, se vieron atrapados en medio de un desmedido temporal que dañó seriamente la embarcación, haciendo añicos el timón y rasgando las velas. A eso de la medianoche, cerca del Cabo de Buena Esperanza, cuando parecía que había llegado la calma, el canto del viento se convirtió en un grito furioso que golpeó los mástiles y sacudió el buque con tal violencia que la tripulación comenzó a gritarle al capitán: «Debemos regresar, el buque ha recibido mucho daño y nuestras vidas están en peligro». Pero el capitán Van der Decken era muy codicioso y no le afectaba poner en peligro su vida ni a la de los demás. Así que respondió de manera desafiante: «El viaje continúa, aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos».
Después de la inesperada respuesta, los mismos marineros se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando la locura, amenazó con tirar por la borda a quien contradijera sus palabras. Alarmados, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar. La embarcación estaba a punto de zozobrar. De repente, el firmamento se partió en dos y surgió una luz divina que iluminó el mar. De la luz descendió una figura celestial que se enfrentó al capitán diciéndole: «Tú que pones la ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante serás condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades. Desde hoy solo podrás comer hierro al rojo vivo y beber hiel». No sé si era hielo o es hiel. Hiel, ¿verdad? Acto seguido, la figura celestial desapareció llevándose con ella toda la tripulación. Y fue así como el capitán Hendrik van der Decken y el buque, conocido como el holandés errante, fueron convertidos en fantasmas y condenados a vagar sin rumbo por los mares hasta el fin de los tiempos. Pues es que yo leí también de que decían que él había tenido un pacto con el diablo. Que porque no quería volver a encallar, ¿no? Algo así. Sí, yo también Y había que leído por eso era muy buen navegante y así, ¿no? Y que sí, la tripulación pues le tenía miedo, pero también siempre querían viajar con él porque pues era muy bueno en la repartición de tesoros y dinero y todo eso, ¿no? Creo que en esa leyenda está basado el Perla Negra de Piratas del Caribe. Según yo, o sea, en la leyenda esta de que... Y la de Bob de que Esponja. vendió... Sí, no, pero pues Bob Esponja es obvio, porque pues sí, es el holandés volador. Me encanta, me fascina, es neta. muy gracioso. Sí, pero algo así alguna vez había leído, creo que es en ese o es en otra leyenda, pero igual, estaba basada en una leyenda de que hicieron un pacto con el diablo para no volver a tocar tierra y que pues se los concedió. Está chido. Bueno, pues mira, yo traigo otro, este es asiático. Se llama el Jong-Yu Sing. En enero del 2000. Del 202 puse, pero era el 2021. En enero del 2021, el pesquero taiwanés Jong-Yu Sing, número 18, fue encontrado abandonado a la deriva cerca del atolón Midway al noreste de Hawái. Fue reportado como desaparecido el 1 de enero y avistado por una aeronave de ala fija despachada desde Honolulu el 2 de enero. A la deriva, a más de 600 millas náuticas al noreste de la isla de Midway. La aeronave realizó varios sobrevuelos, pero no hubo rastro de la tripulación, de 10 hombres, incluido el capitán taiwanés y 9 ciudadanos indonesios. Fotografías aéreas mostraron que el barco sufrió daños en el casco y la cabina, y que el bote salvavidas había desaparecido. El mal tiempo y las malas condiciones de la superficie del mar impidieron que otras embarcaciones llegaran al buque hasta el 11 de enero, cuando el pesquero taiwanés Lian Hong, número 67, se acercó e intentó determinar si había tripulación a bordo. Se desconoce el paradero de la tripulación del palangrero taiwanés a la deriva en el Océano Pacífico, a pesar de la evidencia fotográfica que al inicio sugería que aún podía haber alguien a bordo. Según los informes, el Lian Hong se aproximó al Jong-Yu Sing alrededor de las 10 a.m. y la tripulación gritó a todos a bordo que salieran del camarote, pero no hubo respuestas. En un último intento por despertar a los pasajeros a cubierta, el Lian Hong embistió a la popa del Jong-Yu Sing, pero tampoco hubo respuesta. Antes de abandonar el barco a la deriva, la tripulación del Lian Hong conectó con un transceptor AIS a la borda del Jong-Yu Sing y el mar embravecido hizo demasiado peligroso intentar abordar el buque, por lo que Lian Hong prosiguió hacia el sur en busca de mares más tranquilos. A pesar de la aparente desaparición de la tripulación, miembros de la Asociación de Pesca del distrito de Suau, incluido el presidente Tsai Yuan-long, afirman que la evidencia fotográfica sugiere que alguien estaba a bordo del Jong-Yu Sing.
Un informe de Liberty Times incluyó evidencia fotográfica proporcionada por la Agencia de Pesca del Consejo de Agricultura que mostraba que las defensas del barco, que se veían flotando en el agua a babor del buque en fotografías aéreas tomadas el 2 de enero, se vieron posteriormente en las cubiertas superiores e inferior e imágenes tomadas el 9 de enero. Tras una exhaustiva investigación, las autoridades determinaron que la tripulación debió haber sido arrastrada al mar por un fenómeno meteorológico significativo. O sea que nunca encontraron a nadie dentro del bote, pero está loco eso, ¿no? Que cuando tomaron las fotos estaban las cosas en un lado y luego volvieron a tomar fotos y están en otro lado y nunca encontraron a nadie. Suena muy extra normal. Suena o a que había algo ahí paranormal o a que había piratas ahí arriba y pues no respondieron, ¿verdad? ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Quién sabe? Pero está curioso ese caso. Sí. Sí, como todos los barcos. Sí. Oigan, pues el Queen Mary, se me hace muy padre. Es un hotel ahora. Es un hotel de lujo. Y qué chido los que han ido, qué chido los que van a ir, hay que ir. Qué Nosotros miedo también. Queremos ir a todos lados, güey. Pues sí, se me hace un poquito más difícil, ¿verdad? Sí. Porque Sí. pues no está aquí en México. Pero está padre, ¿no? Se dice que es el crucero más embrujado del mundo. Ándale, ¿tú quieres ir a un crucero? No me molestaría, llévame. Pero bueno, a este sí iría porque ya no se mueve, o sea, ya está... Está encallado. Ya está ahí de que... quieto. Cualquier lista de barcos fantasmas debe incluir al Queen Mary. Es el barco encantado por excelencia. Este gigante de Cunard Line cruzó el Atlántico de 1936 a 1967. Símbolo de lujo británico. Hoy es un hotel permanentemente amarrado en Long Beach, California. Así es. Y tiene historias. Pregunta a cualquier empleado y te dirá, no creí en fantasmas hasta que empecé a trabajar aquí. No es marketing. El camarote B340 estuvo cerrado décadas por incidentes inexplicables. Ahora se puede reservar incluyendo incluso una ouija para los más valientes. Que me da risa así de que te incluimos la ouija para si quieres pedirle que ya te deje descansar un rato. O no. O no. O platicar toda la noche, como quieras. El pobre fantasma así, ya, güey, déjame dormir. Sí, no. La piscina de primera clase vacía hace medio siglo muestra huellas mojadas, se oyen risas infantiles, aparece una mujer en traje de baño antiguo. Tal vez sea la imaginación, pero no saben. El Queen Mary acumula cientos de testimonios consistentes. Time Magazine lo incluyó entre los 10 lugares más encantados de América. Su historia ayuda a entender durante la Segunda Guerra Mundial. Fue denominado como el Grey Ghost o fantasma gris por la pintura que tenía para transportar miles de soldados. En 1942 embistió accidentalmente al no sé qué es esto, HMS Curacoa, partiéndolo en dos y matando a 239 marineros. La zona de proa es especialmente activa de incidentes. John Pader, fogonero muerto aplastado por una puerta hermética en 1966. Y el Queen Mary es un hotel flotante donde puedes dormir o tal vez intentarlo. O tal vez no. Pues sí, intentarlo. Sí. Imagínate ir acá y luego, yo sí se dormí bien a gusto. Ay, me estafaron. Pues, ándale. Puede que sí, ¿no? Puede que... Pues Ay, no a todas personas... No todos son sensibles. No a todas personas les pasa algo, ¿no? A lo mejor sí podrás sentir como la vibra o así, ¿no? Yo digo que también por lo grande, por lo espacioso, por lo viejo. Porque pues hoy en la Segunda Guerra Mundial no mamen ahí. Pues, o sea... Ya pasó. Todos los que mató, todos los que murieron ahí, o sea... Pues, sí, claro. Sí. Sí, la verdad es que... O sea, no te asegura que te vaya a pasar algo, pero... Pues, quién sabe. Vamos. Yo quiero ir a todos lados, la neta. Estaría bien chido.
Sí hay, pues me imagino que videos, yo nada más he visto un video, de unos youtubers yendo al Queen Mani, no he visto Ujú. más, la verdad, pero supongo que sí hay. Sí, debe haber. Y está padre, o sea, sí te graban ahí muchas cosas y creo que ellos pidieron la habitación más embrujada y Pues así. esa, ¿no? El camarote este que está cerrado. Ajá, Qué chido. Fuga, nos llevamos a Leila para que ella sea la que mueva la ouija. la ouija. Sí, porque uno pues así, sin No, no, saberle, termina poseído ahí. no, gracias. Sí, no, 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 gracias. todavía quiero vivir, aunque a veces no parezca. Ay. Está padre, ellos, los que yo he visto, porque son bien valientes, la neta. O sea, puede que no, pero sí hacen las cosas, ¿sabes? Sí, O sea, claro. puede que tengan miedo y todos se estén cagando y así, pero hacen, ¿no? Ellos mismos se ponen retos, así que vamos a caminar, vamos a hacer esta caminata de aquí para allá, pero uno por uno y con las luces apagadas, ¿no? Y lo va, y lo hacen. Pues es que eso es más valiente, güey. O sea, hacer las cosas aunque tengas un chingo de miedo y lo hagas, es más valiente que no tener miedo de hacerlo, Imagínate. güey. No, qué miedo. Yo la neta creo que podría hacer todas esas cosas, pero no, o sea, no me iría yo sola. Si voy como que con alguien, yo agarro valor acompañado. Pero así de que yo solita de reservar ese camarote y quedarme yo ahí sola Ah, ok. toda la noche, no. Ajá. O sea, eso sí no podría. Pero si es como que me dicen, ah, no, pues mira, vamos tú y yo y no sé, va, agarro valor. De que, es que no sé, siento que hasta también para que si pasa algo y yo me lo estoy imaginando porque estoy sugestionándome, alguien más que esté ahí me puede decir así como que no, Cállate, tranquilo, o sea, estás loca. no está pasando, ¿no? O es por esto, o le encuentra la explicación lógica. Y nada, que los dos así, que no mames, no mames. Pues sí, y de perdida ya tengo la confirmación de que no me lo estoy imaginando, güey, de que no estoy loca. Pues sí, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. pero bueno, mira, esta que traigo es súper, súper cortita, pero se me hizo así como que qué macabro y cuántos casos no debe ser, no debe haber como estos, que a lo mejor pues ni llegas a saberlo, ¿no? Dice, en enero del 2021 un pesquero fue hallado a la deriva en el Atlántico con 14 cuerpos y 3 cráneos a bordo. La embarcación había partido de Nuadhibou, Mauritania, con destino a las Islas Canarias, pero nunca llegó. Las autoridades quedaron perplejas ante la escena. Sin señales de violencia externa, los cuerpos yacían en descomposición y no se encontraron pistas claras sobre la causa de la tragedia. Y pues nada más leí que muy seguramente era un barco migrante, para empezar por desde donde partió hacia donde iba. Que muy seguramente era un barco migrante con personas que pues no iban legalmente hacia el otro país, ¿no? Pero se me hizo bien triste porque dije yo, güey, o sea, ¿cuántos de esos casos no debe haber así de cuerpos de personas que desvivieron en el mar y ni te enteras? Sí. Sí, o ahí pues los tiran y pues ya. Y qué Ni feo, ¿no? cuenta. Ajá, exacto, los tiran ahí al mar y ya se deshacen de ellos, tranqui. Sí, qué feo. Bueno, pues les voy a leer estas 3 historias del Queen Mary, que pues algunas ya las mencioné, ¿no? En lo que ya dije anteriormente. Dice esta, las piscinas de primera clase. A este lugar es de acceso restringido. Solo se permiten las visitas guiadas. En estas piscinas es donde más hechos extraños han ocurrido. Son muchos los pasajeros que han comprobado con cierto grado de horror cómo aparecen y desaparecen sin explicación racional señoras con traje de baños de época caminando por el borde de la piscina. El sonido del chapotear del agua, como si alguien nadase cuando en el agua no hay nadie. A veces se ha visto avanzar estelas, como las que se producen al nadar, pero en ocasiones nadie nadaba. En otras ocasiones se vio cómo avanzaban las huellas mojadas de unos pies invisibles. En la piscina de primera clase se produjeron 2 hechos luctuosos. 2 mujeres se ahogaron, una en la década de los 30 y otra en la de los 60. Han sido tantos los testigos que aseguran haber visto hechos sorprendentes que en los últimos años se ha decidido instalar una cámara. Qué
Qué chido que pasen acá el video de qué es lo que se ve. Sí, qué padre, ¿no? Aunque a veces también ya ves que dicen que no quedan grabados muchas cosas en las cámaras, ¿no? Ujú. O sea, que hay gente que asegura que vio algo y cuando se revisan las cámaras no hay nada. Ujú. Qué miedo. Como para volverte loco. Sí. Bueno, mira, este es la historia del Octavius. Esta a lo mejor no es tan fantasma en el sentido de que no sepas qué haya pasado, pero está interesante la historia. Dice, uno de los santos griales de la navegación marítima ha sido desde tiempos remotos encontrar el Paso del Noreste o Paso Maldito, una ruta que bordea Norteamérica por el norte y permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico atravesando el océano Ártico. Intentar hallar este paso suponía una misión muy arriesgada, ya que implicaba la obligación de cruzar el estrecho de Lancaster en verano, cuando las condiciones atmosféricas aún eran favorables, puesto que de lo contrario, quien lo intentase se arriesgaba a quedar varado en el hielo hasta el verano siguiente, tal como le sucedió a las naves Terror y Erebus, que en 1845 quedaron atrapadas en el hielo y que fueron localizadas en el año 2016. Y muy posiblemente es lo que le sucedió también casi un siglo antes a otra nave, el Octavius. La historia del Octavius empieza el 10 de septiembre de 1761, cuando al parecer el barco partió desde Londres al mando del capitán Hendrik van der Hoel, exteniente general del capitán Keith con destino a China. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña, pero de manera misteriosa la nave nunca alcanzaría su destino, perdiéndose en alta mar en algún momento del año 1762. El 11 de octubre de 1775, el ballenero groenlandés Herald se encontraba faenando en aguas del Atlántico Norte cuando de pronto, y en medio de un silencio sepulcral, se escuchó la voz del vigía gritando «¡Barco al frente y al oeste!». En efecto, frente al ballenero y a unos 10 kilómetros de distancia se podía avistar los mástiles de un navío que sobresalía por encima de un iceberg. A medida que el ballenero se iba acercando, los hombres se dieron cuenta de que el barco que se escondía detrás del iceberg era una goleta de 3 mástiles, algo muy inusual en esas aguas. A través del catalejo, el capitán Alex Warren vio que el velamen se hallaba completamente destrozado. El casco estaba muy deteriorado y en cubierta no había señales de vida. Cubierto de una gruesa capa de hielo, el Octavius brillaba bajo el sol como si fuera de cristal. Cuando ya estaban muy cerca, la tripulación del Herald llamó a gritos a la tripulación de la goleta, pero recibieron el silencio por respuesta. El capitán Warren ordenó entonces a su tripulación que arriara un bote para abordar el barco abandonado y pidió 8 voluntarios. Todos eran marinos experimentados, pero también eran hombres supersticiosos, por lo que ninguno de ellos dio paso al frente, así que el capitán tuvo que obligar a 8 de ellos a acompañarlo. A medida que el bote se iba acercando a la goleta, los tripulantes pudieron ver cómo se llamaba aquel misterioso barco, Octavius, un nombre que nunca habían oído. Al subir a bordo fueron recibidos tan solo por el crepitar de la madera, el silbido del viento, el movimiento de las velas deshilachadas llenas de escarcha y la rueda del timón que chirriaba al moverse de un lado a otro. No había nadie en la cubierta. El barco parecía abandonado, así que sacando fuerzas decidieron entrar. Abriéndose paso a través de la cubierta tapizada de hielo, los hombres bajaron a los camarotes, donde hicieron un macabro descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos por capas de mantas, había 28 marineros congelados. El frío los había mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían. Cuando entraron en la cabina del capitán, vieron que éste estaba sentado en una silla frente a su escritorio, muerto, con una pluma en mano como si estuviera haciendo sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. En la misma cabina había 3 cuerpos más, una mujer acostada en una camilla descansando su cabeza sobre el brazo y con los ojos completamente abiertos, un niño pequeño abrazando a un muñeco de trapo
y un hombre con un pedernal y una barra de metal que al parecer intentaba encender un fuego que nunca prendió. Los marineros del ballenero ya tenían suficiente y urgieron a su capitán a abandonar cuanto antes el Octavius, pero este, incapaz de dejar la goleta sin una explicación sobre lo que allí había ocurrido, decidió bajar a la bodega donde descubrió que no había ni un gramo de comida. Sorprendido, volvió a la cabina del capitán y ordenó a uno de sus hombres que cogiese el cuaderno de bitácora. A bordo del bote, mientras regresaban a su barco, Warren se quedó mirando al Octavius mientras se alejaba en el horizonte para siempre. De nuevo, en el Herald, el capitán Warren se dio cuenta de que faltaban todas las páginas del diario de a bordo del Octavius, a excepción de la primera y la última. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el resto del cuaderno? Existen dos teorías al respecto: que al marinero que transportó el cuaderno al Herald se le cayesen al mar las otras páginas, o que se hubiesen quedado pegadas en la mesa de cabina del capitán del Octavius a causa del hielo. Sea como fuere, lo que relataba la primera hoja dejó sorprendido al capitán del ballenero. El Octavius había salido de Inglaterra con rumbo a China el día 10 de septiembre de 1761, es decir, hacía ya 14 años de aquello. La última hoja del cuaderno llevaba fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía lo siguiente: hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Warren se quedó atónito. Longitud 160 oeste, latitud 75 norte. Eso significaba que el Octavius había estado atrapado en el hielo en el océano Ártico al norte de Point Barrow, Alaska, a miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ese día. Lo que el Octavius había hecho era cruzar el legendario Paso del Noreste, al parecer de un modo póstumo. Aparentemente, el capitán del Octavius había decidido encontrar el paso en lugar de volver a casa alrededor de Sudamérica. Desgraciadamente, y como muchos otros antes que él, lo único que encontró fue la muerte. A pesar de ello, el Octavius al parecer había logrado su objetivo. Todo el tiempo que había permanecido a la deriva, se había estado deslizando lentamente hacia el este, aguantando la furia de los elementos hasta que finalmente llegó al Atlántico Norte. Y ¡qué tortura! Qué horrible morir así, ¿no, güey? No mames. Con frío, sin comida, sin poder avanzar porque pues estás ahí atrapado, o sea, en aquel entonces en el que no había cómo comunicarte y pedir ayuda. Sí, está horrible. Está muy triste la historia y pues bueno, dicen que no se sabe si eso en realidad pasó, si en realidad es una leyenda o realmente existió este barco, porque pues hace muchísimos siglos de eso, ¿no? Nunca se encontró el barco. Hasta ahorita no se ha encontrado, a diferencia de los otros dos que menciona, que los encontraron hace relativamente poco. No se ha encontrado este barco. Y pues solamente este ballenero fue el único que reportó haber visto al Octavius, ¿no? O sea, no hubo como que otros barcos que reportaran lo mismo. Pero sí, de todas formas está muy feo. Se me hace una forma de morir horrible. Sí, pues sí. Qué feo. Qué horror. Ay, no. Por eso no vayan a los cruceros. Es que también, o sea, siento que porque en aquel entonces, todavía no, pero en aquel entonces que no había como que ni la tecnología, porque siempre se aventuraban a irse por los lugares más riesgosos y más difíciles, o sea... ¿Por qué hombres? ¿Es cierto? Pues, la neta. O sea, la verdad, hombres humanos, o sea, humanidad a fin de cuentas, de porque siempre buscamos el lograr el camino más difícil, el lograr, o sea, no sé por qué es parte de nosotros, pero qué triste forma de morir. Sí, la verdad, sí. Bueno, esta otra historia, igual del Queen Mary, dice, primera clase. A lo largo de la historia del Queen Mary, son numerosos los informes de hechos extraños ocurridos en las habitaciones más lujosas.
el sonido del correr del agua de los grifos en la mitad de la noche y posteriormente comprobar que ningún grifo se abrió. El teléfono sonando a altas horas de la noche, sin que nadie haya realizado la llamada. Pasajeros que se quejan que la habitación de al lado hay mucho ruido y no dejan descansar. Sin embargo, se comprobó que la habitación de al lado no estaba ocupada. En una reciente visita turística guiada, uno de los turistas sacó una foto a un espejo de una suite. Al revelarla, comprobó con extrañeza que en el espejo se reflejaba un hombre extraño. El guía encargado de atender esta visita negó rotundamente que el hombre del espejo fuera parte del grupo de turistas. En un examen minucioso de la fotografía, se comprobó que tanto el peinado del extraño hombre y su ropa pertenecían a varias décadas pasadas, concretamente a los años 30. Conclusión, no se queden en primera clase. Ya sé, ¿no? Es el castigo para los ricos. Ay. A lo mejor no los que se aparecen eran pobres en vida y así que mi venganza contra los que sí tenían dinero. Tal vez sí. Pero sí, qué padre ir a ese. Sí estaría chido, la verdad, sí estaría chido ahí que pasar una noche, ¿no? Tampoco acá retirarte ahí. Supongo que casi siempre es una noche, ¿no? La que pasa. No creo que haya gente así que, ay, voy a reservar 5 noches. Depende, ¿estoy incluido? Y porque no si estoy incluido igual y sí. ¿Quién sabe? Yo creo que es más así como la experiencia. Sí, yo creo que sí. La experiencia, lo que pues es famoso, es un barco fantasma donde se aparecen. Sí, o sea, y que tiene relatos a través de las décadas, que no es nada más así que recientemente, ¿no? Sino que a lo mejor podríamos ir a trabajar ahí, güey. Mira, hacemos dólares y tenemos la experiencia. Sí. 2 en 1, güey. Sí. Contrátenos. No sé a quién me tengo que dirigir, pero contrátenos. Sí. Pues hay que buscar chance y sí, güey. Actuar ahí. Personal, ya sé, como fantasma. Personal. Como fantasma. Personal para el Queen Mary. Y performance. Y ya. Bueno, pues mira, yo ya traigo la última historia. Esta ya es la última que traje. Y es de aquí de México. Dice: se dice que en Semana Santa, en Tabasco, aparece un misterioso barco de grandes velas que navega sin rumbo fijo, destellando inmensas luces iluminando la laguna y del cual se dejan ver figuras descarnadas entre gritos y lamentos. Nadie hasta ahora se ha atrevido a acercarse a ese encanto, pues se piensa que al igual que los tripulantes, está maldito. Pues por eso los pescadores al verlo acercarse rezan y huyen rápidamente del lugar por temor a ser atrapados y que su alma vague para siempre en ese barco. Algunas personas dicen que es un barco francés, otros que es un barco pirata, que se encuentra sepultado en esa laguna y que en su interior hay un maravilloso tesoro, el cual solo lo podrá disfrutar aquel que se atreva a seguir a este barco, pues se rumora que el lugar donde desaparece es el espacio donde hay que buscar. Nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Sin embargo, los testimonios de su avistamiento son muchos. ¿Pero cómo? ¿Abajo del mar? No, es que es en una laguna, no es necesariamente en el mar. O sea, es una laguna que, según entendí, no estoy 100% segura, pero según entendí, es como una laguna que conecta, o sea, que tiene una forma de conectar al mar. Y que donde se hundió fue en la laguna, según vi. Bueno, no está tan difícil. Está un poquito más. Pues mira, Tabasco está más cerca, güey. Nos queda más cerca que el Queen Mary. Podemos encontrar el tesoro. Ándale. Y ya con eso pagamos ir al Queen Mary. no como trabajadoras. Barco por barco. Y así. Y ya nos la pasamos de barco en barco. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando estuve fue en Dundee, creo que era en Dundee, sí. Había un barco y nunca fui, la verdad, porque pues te cobraba la entrada, en aquel entonces no traía dinero. O sea, ya eran mis últimos meses de mochilera y la neta pues ya andaba bien gastada. Pero me acuerdo que había un barco así como antiguo
y que podías irlo a visitar, o sea, era como una de las atracciones de ahí. Y siempre me quedé con ganas de haber ido. Y ahora es como que, ay, ¿por qué no planeé mejor? Un tarjetazo más que... Güey, ya no traía en la tarjeta, güey, ya. Créeme, mira, en ese viaje, güey, al final ya me terminé así de que encontrando dinero. Me gané un karaoke, háganme el favor, me gané un karaoke y fui muy feliz porque fueron 50 libras. Y con eso viví como 2 semanas, güey. O sea, ya en ese entonces ya andaba bien gastadísima. Y ya, yo creo que ya ni la tarjeta, güey, pasaba, entonces no fui. ¿Y qué cantaste? Cuéntanos. Canté la de It's a quarter after one de Lady Antebellum, no me acuerdo cómo se llama, pero Lady Antebellum. No me acuerdo. Bueno, Miss You Now, esa. no sé cuál es. Pues bueno. Tal vez si la escucho digo, esa. Pero luego te la pongo. Porque no la quiero cantar completa, qué pena. Le van a decir así que, güey, le hicieron el paro. Ay. Y yo, güey, canté en ese karaoke, nada que ver con el tema, pero les quiero platicar. Ay. Canté en ese karaoke porque te regalaban una cerveza si cantabas. O sea, era un bar en el que hacían karaoke y si cantabas te daban una cerveza. Y yo dije, chido, voy. Y dijo Luisa, pues no es comida, pero llena la panza. No, güey, pues es que en realidad era porque salí con otros que están ahí también de mochileros, entonces fue como que, pues, está chido, ¿no? O sea, para estar ahí. Nadie me conoce. Y ya nada más, o sea, fue como que esa cerveza, me tomo otra cerveza y todo bien, ¿no? Aparte sí me gusta cantar, la neta. Entonces, fue así como que, ay, sí voy a cantar. Y yo, después de eso, pues ya andaba como que emocionada porque la cerveza ya sí pega más, bastante, y estaba muy buena. Y fue así de que, voy a cantar otra. Entonces ya puse, ya no te daban más que en la primera canción. Nada más estaban en la primera canción, cerveza, ¿no? Entonces ya puse mi nombre para cantar otra canción y yo me fui al baño y de pronto que voy volviendo, llaman mi nombre y yo pensé que era para cantar de nuevo, güey. Y nada, que resultó que me había ganado las 50 libras. Y ay, fue muy sí, güey, neta, fui muy feliz, o sea, porque ya me subo yo toda emocionada según yo a cantar y en eso me dan un sobre y yo no entendía qué había pasado y luego yo así de que, caray, y luego ya abro el sobre y veo que tenía 50 libras y yo, y ya, así supe que gané. ¿Qué pedo, güey? Estuvo bien chido, güey. Estuvo bien de película, la neta. No, sí, la neta sí. O sea, tú saliendo del baño acá, sí. así como que... y es que eras de cuenta que estaba como que la tarima en donde cantabas y para ir al baño tenías que pasar como por una rampa, un pasillo que estaba por atrás de por donde cantabas y subir a un segundo piso y luego, o sea, estaba lejos del baño, no estaba así como que luego. Sí. Entonces, pues yo no escuché nada de lo que estuvieron diciendo por el micrófono mientras yo bajaba de vuelta hasta que iba saliendo de ahí de ese pasillito y escucho mi nombre. Ajá. Y ya, así fue. Estuvo muy chido. Pero bueno, todo esto se los conté porque yo tenía ganas de ir a ese barco y no pude, la verdad no pude, pero me acuerdo que estaba muy interesante porque se veía un barco de estos, no sé si era original, pero se veía de estos barcos como súper antiguos, como los que salen en Piratas del Caribe, o sea, de este tipo así de madera con mástiles y así, y se veía muy genuino, o sea, les digo, no sé si sea, luego a lo mejor ahí investigo, porque pues ni investigué cómo no iba a poder ir. ¿Viste por qué? No me voy a quedar con ganas de... Pero sí, se veía muy chido y estaba ahí en la costa, ahí nada más, parado, pagabas y entrabas. Qué padre. Qué padre. Bueno, pues esta es la última historia ya que les traigo también. Y es justo la de la puerta 13 de la sala de máquinas. El 10 de julio de 1966 se realizaron trabajos de mantenimiento en las puertas herméticas de la sala de máquinas. John Peder realizó el trabajo de mantenimiento. Era un empleado muy joven, apenas 18 años, aunque aparentaba algo mayor, por la barba que tanto le gustaba tener. Vestía su típico mono azul lleno de grasa. En un desgraciado descuido, John fue aplastado por la puerta número 13, muriendo en el acto. Tiempo después se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto a un hombre joven con barba vestido de azul caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Un guía turístico avanzaba por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observado por alguien. Al girarse pudo ver cómo una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John Peder. Se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo. De
Entre toda la muestra identificó la foto de el pequeño John Beder. Ay, güey, es que qué triste manera de morir, ¿no? Sí, Qué está feo. así que aplastado, pero me recuerda la escena esta de Titanic cuando estaban saliendo de esta de Calderas y que ya ves que que ordenaron que se cerraran las compuertas pues para evitar que el agua pasara y que mucha gente pues estaba intentando pasar y que la van cerrando y así. Sí. Eso me recordó, o sea, de... Qué feo. Ay, Dios, no. Sí, es que sí está muy feo, o sea... Entiendo por qué podría haber ese tipo de manifestaciones con ese tipo de muertes violentas, ¿no? Como pues las que se ahogaron en la piscina, sí, sí entiendo. Y pues sí. bueno. Pues cuánta gente no pasó, ¿no? Por ahí, Sí. gente que pudo haber muerto. O sea, porque pues sí pasa, ¿no? Y pues ahí te quedas, ¿no? Pues ya. Sí, alguna vez había leído que sí, como los mares realmente no se consideran como de un país, o sea, hay como cierta extensión que pertenece a un país o a otro, pero realmente ya más allá son internacionales, o sea, a lo que se le llama aguas internacionales, ¿no? Y entonces que en esas franjas, por ejemplo, si nace un bebé, pues realmente depende mucho de las como de las leyes que hay en ese momento, que a veces se le da la ciudadanía de sus padres, pero por ejemplo hay países en los que no puedes heredar la ciudadanía por tus papás, o sea, tienes que nacer en el lugar, ¿no? O así, y entonces que es pues como todo un pedo lograr darle ciudadanía al niño porque nació internacionalmente, güey. En un barco, en aguas. Y lo mismo pasa en los aviones también, cuando llegan a tener el parto en el aire y no están como que en algún país o así, que también es medio complicado. Y pues que también es complicado en general, ¿no? Porque incluso si llegaste a un país, si ese país no da ciudadanía por nacimiento, también es otro pedo. No sé, se me hacen muy locas las leyes que hay en cuanto a cómo se dividen los mares. Si este cachito es tuyo, este cachito es mío. Sí, pues sí hubo un nacimiento en el Queen Mary también de un bebé. Y ese bebecito, pues no sé por qué, pero algo así como que inmediatamente lo pasaron como a una guardería o algo así. Y que falleció por alguna extraña razón, falleció. Y pues ya a partir de ahí a veces escuchaban llantos de un bebé. Ay, güey, qué feo. Pobrecitos los papás, ¿no? Sí. Que sí se me hace muy gacho eso. Sí, la neta, sí. Y es que la cantidad de gente que no ha fallecido o sea, en barcos, en aviones, así, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día algo así estaba leyendo de que en un avión una persona fue obligada a ir enseguida del cadáver. Porque falleció y pues no podían tenerlo ahí tirado en el piso ni nada. Y entonces de aquí a que llegaban iba ahí sentado enseguida el cadáver. No, y yo, güey, qué horror, qué feo. ¿Qué? O sea, está bien si no te enteras, ¿no? Y ya te enteras como que al final y ya después dices, ah, cabrón, estaba muerto, ¿no? Muerta. Sí. Pero que te enteres y que te digan, no, pues no. No, pues no lo podemos quitar de aquí. Tienes que ir, o sea. No. Qué miedo. Y por ejemplo, en este barco que te platicaba, en este crucero de lo de la pandemia, recuerdo que estaban obligados, por lo mismo de la pandemia, estaban obligados a estar encerrados en su camarote. Entonces, imagínate, güey, esas madres son bien chiquitas. Imagínate, estuvieron ahí varados meses. O sea, porque sí fue bastante tiempo. De hecho, recuerdo que hubo como ayuda de que le iban con barcos para llevarles comida, para pasarles comida, o sea, porque ya se están quedando sin comida y sin todo. Sí, imagínate, tú pagas acá tu crucero todo incluido, que te lo venden de casa para pistear y comer todo lo que quieras, güey, y que va a durar 2 semanas. Y resulta que terminas 4 meses ahí varado, güey, con comida así racionada, encerrado en tu camarote. No, güey, me hace bien horrible. Pues más para los empleados, ¿no? O sea, porque... También, o sea, porque pues tú como quiera ibas por gusto propio, pero el otro ahí trabajaba. Sí, no, pero o sea, me refiero a que los cuartitos de las personas que trabajan ahí son más pequeños justo, son más y chicos, no tienen ventanas o así.
Y ya como que era alguien que pagó, ¿no? Que pagó una habitación que está más grande, Y que aparte tiene ya una tiene un ventanota. balconcito o algo, Ajá, ajá. exacto. O sea, dices, bueno, bueno. Está gacho, pero de perdida. Sí, o sea, la verdad es que sí está muy gacho eso que les pasó a esas personas. Yo digo que de ahí, güey, ganas de volverte a subir un barco nunca, ¿no? No creo, ¿verdad? O sea, ya curados de por vida. No creo, ¿verdad? Y luego también hay mucha gente que se marea muy fácil en el mar, ¿no? Y que cuando se van a cruceros o cosas así, pues se toman de que su Dramamine o su pastillita para... una de mis tías, recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, mi familia se fue de crucero por el 50 aniversario de mis abuelitos. Entonces, pues se fueron así que mis abuelitos, algunos de mis tíos y primos, ¿no? Y me acuerdo que una de mis tías, ella es de las que se marea con todo. Y pues durante todo el tiempo que estuvo en el crucero, su pastillita de Dramamine. Ay. Imagínate los que iban así aquí y que no tenían ya medicamentos ni nada, güey. No, bueno, qué culero, güey. Eso me da mucho miedo de los barcos. Que te llegue a pasar algo así, de que quedes encallado, que no puedas bajarte. Sí, eso por me da alguna miedo. otra razón, ¿no? Ujú. Y pues ahí te quedas. Sí. Pues ni para dónde huir, o sea. También hay una peli que no tiene nada que ver con cosas de terror, pero que de ahí, a partir de ahí como que le agarré a idea de lo imponente que es el mar y a que hay que respetarlo mucho. Esta peli de La Tormenta Perfecta. ¿La llegaste a ver? Creo que sí. Era acá pues un barco súper pequeñito peleando contra una gran tormenta. O sea, la neta sí estaba, pues sí, o sea, es como que creo que algo que le ha pasado a varios. Qué miedo. Sí. Sí. Pues bueno, estas son las historias, las leyendas de algunos barcos fantasmas, de pues de los que más se conoce, ¿verdad? De los que más se tiene como evidencia, información, todo esto. Y pues algunos como el Queen Mary, que ya es un hotel. Y pues, no sé, supongo que sí hay experiencias también de gente, ¿no? Como estos pescadores o como, no sé, como que vas y pides tu, ¿cómo se llama? Tu crucero y, no sé, ahí te puede pasar algo. O incluso personas que toman seguido ferries, ¿no? Como por ejemplo, ya También. ves que en San Francisco o así en Inglaterra o así, que es común que tomen un ferry, también pueden ahí haber visto cosas extrañas. Sí. Pues bueno, quién sabe, pero yo digo que sí, el mar da miedo, es imponente. No sabemos qué hay ahí. Hay que respetarlo mucho. Y pues quién sabe, a lo mejor las criaturas marinas de estas que dicen que pueden ser la causa, ¿no? Pero quién sabe qué tipo de criaturas marinas. Sí, o sea, porque hay ciertas historias que uno dice, está bien inverosímil porque pues cómo va a existir, pero es como, güey, es tan enorme que no tenemos ni idea. ¿Quién sabe? Sí, la verdad, sí. Pues bueno, cuéntenos ustedes si ya conocían estas historias de estos barcos fantasmas o si conocen alguna otra historia, relato que hayan escuchado de alguno de los barcos que traemos o de algún otro, o si ustedes ya han tomado algún crucero que se siente, los espantaron, qué hicieron, se fueron a explorar, estuvo chido, no estuvo chido. Nada más les gustó que todo está incluido. ¿Hubo una tormenta o no? Cuéntenos, díganos sus experiencias. Sí, pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Luisa. Yo soy Jess. Y esto fue El Culto de las Esotéricas. Bye.